Bueno, en esta sesión de catequesis de hoy vamos a considerar ya de una manera más concreta el primer artículo del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, a partir del numeral 268. También estaremos mirando algunos capítulos de los volúmenes que nos dan luces sobre las verdades contenidas en la explicación que hace el catecismo de este primer artículo del credo. Este atributo de la omnipotencia de Dios todopoderoso es el único que se explicita, se explica, se expresa de una manera concreta en el credo. No decimos creo en Dios Padre misericordioso, ni creo en Dios Padre infinito, ni creo en Dios Padre eterno, sino creo en Dios Padre todopoderoso. ¿Y por qué? Porque al decir todopoderoso, en ese atributo, tal vez de una manera más expresa, encontramos contenidos todos los atributos. Es verdad que en cada atributo están todos los demás, porque en Dios, que es unidad, en todo lo de Dios se expresa esta unidad. En un atributo están contenidos todos, pero en el Dios Padre Todopoderoso, en ese Padre Todopoderoso, entendemos de una manera mucho más clara todos los demás atributos. Y esto lo vamos a ir viendo en la medida en que contemplemos cada una de estas verdades. Por eso dice el catecismo, confesar esta verdad tiene un gran alcance para nuestra vida. Estamos diciendo, cuando digo creo en Dios Padre Todopoderoso, esa omnipotencia es universal, lo abarca todo, su poder está por encima de todo. ¿Por qué? Porque Él lo ha creado todo. Y el Creador tiene todo el poder sobre aquello que crea. Todopoderoso. Creó los mares, Él gobierna los mares. Creó el tiempo, Él gobierna el tiempo. Esa omnipotencia que lo rige todo, y lo puede todo. Por eso para Él nada es imposible. Estas expresiones todo y nada expresan esa inmensidad en la que a Dios no se le escapa nada. Es al mismo tiempo amorosa. Ese poder de Dios está como siempre es una manifestación de su amor. El poder de Dios no es para la venganza como lo pudiera utilizar el hombre. Me hicieron esto malo, entonces tomen. No, el poder de Dios es siempre manifestación de su infinito amor. Es el poder de un papá. La mayor alegría de nosotros, la mayor confianza nos la da el tener un papá que es todopoderoso. Por eso en Mateo 6:9, cuando Él nos habla de la providencia, nos está diciendo que nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades y está atento a ellas. Y además esta omnipotencia es misteriosa. Siempre que hablamos de lo misterioso, hablamos de aquello que está por encima de nuestra comprensión natural. Lo misterioso siempre se abraza con la fe. Es la fe la que alcanza a iluminar lo misterioso. Porque esa omnipotencia también es misteriosa, porque se expresa, se manifiesta en la debilidad. 2 Corintios 12:9 lo dice, y Él me dijo, fueme dado un aguijón de carne, dice San Pablo, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. Por esto rogué 3 veces al Señor que se retirase de mí. Y Él me dijo, te basta mi gracia, que en la flaqueza llega al colmo el poder. En la flaqueza.
se manifiesta en la debilidad, se goza en la debilidad, en lo pequeño, en lo impotente. ¿Por qué? Porque allí es donde más se manifiesta su poder. En el 1 Corintios 1:18 no expresa lo mismo de otra forma. Dice: la doctrina de la cruz de Cristo es necedad para los que se pierden, pero es poder de Dios para los que se salvan. La doctrina de la cruz de Cristo. Porque ¿qué es más digno de alabar? El que realiza una obra con los equipos más modernos, superpotentes, o el que realiza la misma obra o mucho más bella con los equipos más rústicos, más, dijéramos, casi que desechados ya por los demás. ¿Quién muestra más poder? ¿Quién muestra más capacidad? ¿El que usa lo máximo o el que usa lo mínimo? El que usa lo mínimo. Y esos son los modos de Dios. Cuando Él quiere manifestar la exclusividad de su poder en algo, escoge siempre lo más débil, lo más incapaz, lo más impotente. Y esto no lo podemos olvidar, porque nosotros tenemos esa inclinación a juzgar con criterios humanos. Y entonces cuando vemos algo así como apocadito, como que no significa nada, no creemos en la acción de Dios a través de esa persona o de ese instrumento. Y ahí es donde Dios actúa. Miremos toda la historia de la salvación. ¿Quiénes fueron las madres de los personajes más especiales del Antiguo Testamento? Las estériles, ¿sí? Las ancianas, aquellas a las que el mundo había considerado despreciables, porque en ese tiempo la esterilidad era ignominia para la mujer, porque como todas estaban esperando al Mesías, pues todas las mujeres querían tener hijos y sentirse elegidas de Dios. Y las estériles, las que llegaron a la vejez sin dar fruto y por lo tanto se sentían como golpeadas, esas fueron las elegidas. Y esos son los modos de Dios. Su omnipotencia se manifiesta en la debilidad. Por eso, mientras más incapaz se sienta un instrumento para realizar cualquier obra, más apto es para ser movido por Dios. Mientras más capaz se sienta una persona, menos apta es para ser movida por Dios. Y eso hay que tenerle miedo cuando tú ves una persona capaz, ¿no? Que ella misma se ufana de que yo hago, de que yo muevo aquí, de que yo hago allá, de que yo esto, de que yo esto. Como ella es la que está trabajando, Dios allí no manifiesta su poder, porque Él se goza en la debilidad. Por eso su omnipotencia es misteriosa y siempre es así. Miremos a Luisa. Para manifestar sus obras más grandes, escogió a María. María nunca fue famosa en su pueblo. Nadie. Por eso se extrañan. Este no es el hijo de María. O sea, ¿quién es María? ¿Cómo así que este es el Mesías? Este no es el hijo de María y de José el carpintero. Jesús buscó el estatus más bajo, el oficio menos reconocido en ese tiempo, lo más humilde, para manifestar sus obras grandes. Luego viene la obra de la santificación, y a quién escoge. Corato es una provincia italiana nada conocida, nada famosa, nada especial. Y en Corato, una sencilla mujer semianalfabeta, nerviosa, porque era de temperamento nervioso. Luisa no, en su persona no tenía nada atractivo humano como para reconocer en ella un gran instrumento de Dios. Sin embargo, es un gran instrumento de Dios. Esos son los modos de Dios, porque todo lo que Dios quiere lo hace, todo. Por eso cuando Él no hace algo, no es porque no lo quiera, no es porque no lo pueda, sino sencillamente porque no lo quiere. Y no lo quiere porque no es eso la máxima manifestación de su amor. Dios
hace todo aquello que es máxima manifestación de su amor, porque Él no puede más que amar. Perdón, hermana, ¿qué número es más? 269. Nada, a lo largo de las Escrituras nosotros encontramos permanentemente esta manifestación de ese poder universal de Dios. Por eso le llaman el poderoso de Jacob, el Señor de los ejércitos, el fuerte, el valeroso. Él es todopoderoso en el cielo y en la tierra. Nada le es imposible. Dispone a su voluntad de sus obras, como Él quiere. Por eso ha devuelto condenados, ha regresado del infierno condenados. ¿Por qué? Porque lo puede hacer. Él es el dueño y Señor de las almas. Él es el juez universal. Él domina el infierno, el cielo, el purgatorio. Si nosotros entendemos esto, nada nos es extraño de Dios. Que apareció un ángel, bueno, si Dios lo mandó, puede hacerlo. Que vino un alma del purgatorio, sí, si Dios la mandó, porque no, si Él manda sobre todas ellas. Y todo lo que quiere, lo hace. Si su amor ve que ese es el medio, como lo está haciendo ahora, que el mundo está tan ciego, tan olvidado de Él, de las cosas, de la eternidad, que ha tenido que emplear los medios más fuertes como devolver condenados para que nos cuenten que se iban a condenar y por qué se iban a condenar, a ver si eso nos estremece. No creer en eso es no creer en el poder de Dios. Dios lo puede hacer y lo hace por amor, porque nos ama y porque se inventa cada momento miles y miles y miles de formas para que creamos en su amor. Él es el Señor del universo, cuyo orden ha establecido, que le permanece enteramente sometido y disponible. Cualquier ley del universo, Dios la puede cambiar, ¿sí? Romper, sí. Lo hace de manera directa o lo hace de manera indirecta, a través de sus instrumentos. A través de Josué paró el sol, detuvo el curso de la tierra. No fue el sol el que se paró, ¿no? Fue la tierra. Pero en la Biblia, por error científico, pues cuando eso se pensaba que era el sol el que giraba, por lo menos prolongó el día, hasta que terminó la batalla. Lo hizo Dios a través de Josué. A través de Moisés dividió las aguas del mar y estableció un camino en medio del mar y dispuso que las aguas permanecieran quietas hasta que pasara su pueblo. Claro que para los teólogos que en su razonamiento humano quieren encontrar explicaciones humanas a las acciones de Dios, ese es el problema hoy de la teología de muchos, no todos, pero sí muchos. Entonces tratan de decir que lo que la Biblia dice no fue. ¿No puede Dios hacer eso? Lo puede hacer. De manera directa, sí. De manera indirecta, a través de una criatura, sí. A través de un fenómeno natural, sí. Cualquier medio que emplee es Él. Es Él el poderoso. Y es Él el que actúa. Es el Señor de la historia. No lo olvidemos. Es el Señor de la historia. Llámase historia todo suceso que se ha venido realizando desde que existe el hombre. Todo lo que ha sucedido ha sido dispuesto o permitido por Dios. La existencia de Hitler y sus acciones, Dios la permitió, y la permitió para bien. Nerón, Dios lo permitió y lo permitió para bien. Porque si vamos a analizar la historia en su profundidad, vemos cómo a raíz de eso que nos pareció crueldad, maldad, Dios sacó tanto bien. Pues por las persecuciones de los cristianos y la muerte de tantos de ellos floreció la iglesia y se fortaleció la fe. Son muchos los bienes, porque Dios todo lo permite para bien. Es un principio, una verdad que tiene que ser luz para nosotros entender todos los acontecimientos de la historia, y no solo de la historia universal,
sino nuestra propia historia, porque también nuestra historia personal está entretejida por la mano amorosa y omnipotente de Dios nuestro Padre. Todo, desde lo más pequeño e imperceptible como los acontecimientos más grandes de nuestra vida, todos han sido tejidos por la mano amorosa y omnipotente de Dios, porque en su sabiduría infinita puede salir el hilo más torcido y sucio que pueda darse, y Él, como es omnipotente, toma ese tejido torcido y sucio por el pecado y lo entreteje y hace de ahí obras bellas de su amor, porque es omnipotente. Nadie supera su poder. Gobierna los corazones, todos. Por eso, he ahí el abandono en que debemos vivir. Si tú has luchado por lograr un sí de esta persona y te las inventaste de 1000 formas, pero ella se mantiene en el no, no mires a esa persona. Descubre que su no lo está permitiendo Dios para tu bien. No lo podemos entender en el momento, muchas cosas no las entenderemos aquí, puede que las entendamos en la eternidad o Dios en el futuro nos las permite entender, pero vivamos esa certeza. Dios Él gobierna cada corazón sin violentar nuestra libertad. Él respeta la libertad. Porque supongamos que el fruto de ese no, esa persona te dice no por egoísmo. No importa, es de ese hilo torcido que se llama egoísmo, Dios va a sacar un bien, confía en eso. Porque Dios puede cambiar ese corazón de un no a un sí, perfectamente. Si no lo hace, es porque no quiere hacerlo, y no quiere hacerlo porque ese no es lo mejor de lo mejor de lo mejor para ti en ese momento. Tal vez Él te tiene un sí mucho más perfecto, y para que puedas encontrar ese sí más perfecto, aquí te pone el no. Pero ese es el abandono y la confianza con que debemos vivir, porque Él gobierna los corazones y los acontecimientos según su voluntad. Cada circunstancia está gobernada, Él lo rige todo. Este actuar con inmenso poder siempre está en tu mano. ¿Quién podrá resistir la fuerza de tu brazo? Lo dice Sabiduría. Las citas de Tobías 13:2 y de Esther son muy interesantes. Vamos a buscar la de Esther. Dice así, en la oración que hace Esther: Señor, Rey omnipotente, en cuyo poder se hallan todas las cosas, a quien nada podrá oponerse, si quisieres salvar a Israel, tú eres dueño de todo y nada hay, Señor, que pueda resistirte. Tú lo sabes todo. Pero ella le dice, si quisieras salvar a Israel. ¿Y qué hizo Dios? Salvó a Israel. Dominó el corazón del rey, lo puso en favor de Esther, y Esther pudo alcanzar el favor del rey para su pueblo, porque Dios domina los corazones. Vamos a buscar la de Tobías 13:2. Él azota y se compadece, lleva al sepulcro y saca de él. Nadie hay que escape de su mano. Padre amoroso, azota y se compadece. No es que azota y se complace porque azotó, no. Le duele los azotes que nos da, le duele y se compadece. Es papá, lleva al sepulcro y saca de él. Nunca, nunca Dios nos deja sumidos en el dolor. En otra parte dice, Él hiere y venda la herida. Él mismo produce la herida y Él mismo la cura, porque es papá. Te compadeces de todo porque lo puedes todo. Dios es el Padre Todopoderoso. Esas dos palabras se conjugan muy bien, su poder y su paternidad. Cuida de nuestras necesidades porque somos sus hijos. Pero el mayor amor, dijéramos, y el mayor poder que Dios manifiesta es perdonando nuestros pecados. Porque bueno, sí, resucita un muerto, oh, qué cosa tan grande.
cura a un ciego, hace caminar a un paralítico. A veces somos más llamados a impresionarnos por lo externo, por lo que aparece. Y yo recuerdo en algunas misas de sanación que me tocó asistir del Padre Tardí, cuál era el asombro de la gente, que una persona llegó con muletas y salió caminando sin muletas, que un mudo empezó a hablar, que un sordo empezó a oír. Pero el mayor poder de Dios sobre nosotros se manifiesta perdonándonos el pecado. ¿Por qué? Porque la verdadera muerte es la muerte espiritual y esa la produce el pecado. El que está en pecado es un muerto, un verdadero muerto. ¿Y qué hace Jesús cuando nos perdona el pecado? Nos resucita a la vida divina. Pero como eso no se ve, eso no nos asombra. Y es el milagro que más repite Dios porque es el que más le importa y es el que más vale y es el más importante para Él en la vida de sus hijos, esa resurrección a la vida divina. Y es lo más grande porque el que ha pecado ha matado su vida, la vida de Él, en Él mismo, lo mató en Él. Sin embargo, Dios no le importa el desprecio y la ofensa que ese hijo le ha hecho matando su misma vida en Él. Y su bondad es tan grande, ahí la fe nos lleva a ver su omnipotencia en la debilidad, que se abaja para vencer al pecador. Que qué mayor omnipotencia de Dios que ha puesto su misma voz en nuestra conciencia para que tan pronto el hombre muera por el pecado, siente el remordimiento. ¿Qué es el remordimiento sino la voz amorosa del Padre reprendiendo a su Hijo y llamándolo para que se acerque a Él con el fin de Él poder resucitarlo a la vida divina? Es el mayor poder y omnipotencia amorosa de Dios para con nosotros. Sin embargo, no nos sorprende, porque ya digo, estamos tan acostumbrados a lo material, que es lo que más nos importa, porque es lo que se ve, lo que podemos tocar con los sentidos. Entonces los sentidos del alma han perdido tanta sensibilidad que lo que sucede en el mundo del espíritu poco nos atrae, poco nos asombra, le damos poco valor. Ese Dios, como es papá amoroso, su omnipotencia, como ya lo veíamos, no es arbitraria, porque en esa omnipotencia se combinan perfectamente su bondad, su justicia, su misericordia y su sabiduría. Nada puede haber en el poder divino, nos dice el catecismo, que no pueda estar en la justa voluntad de Dios. De este equilibrio en esa omnipotencia de Dios, de esa combinación de su bondad y su justicia, tenemos prueba en el volumen 2, capítulos 86 y 87, porque el hombre es muy llamado, y más en nuestro tiempo, a decir, bueno, pero entonces, si Dios es tan bueno y es tan omnipotente, ¿por qué no acaba con la guerrilla? ¿Por qué está permitiendo la guerra en Jerusalén? ¿Por qué entonces no hace que encuentren rápido a todos esos que están produciendo tanto mal? ¿Por qué tantos terremotos? Y vamos a entender entonces el castigo a la luz de esta voluntad de Dios, amorosa, omnipotente, justa y sabia. En el capítulo 86 del volumen 2, miren lo que le dice Jesús a Luisa. Esta mañana vino mi adorable Jesús y me transportó fuera de mí entre las gentes, y parecía mirar con ojos de compasión a las criaturas, compadecido. Y los mismos castigos parecían sus infinitas misericordias salidas de lo más íntimo de su corazón amorosísimo. En eso, volviéndose a mí, me dijo: hija mía, el hombre es un producto del ser divino, y como nuestro alimento es el amor, siempre recíproco, conforme y permanente entre las divinas personas, por eso el hombre, habiendo salido de nuestras manos y del amor puro desinteresado, es como una partícula de nuestro alimento.
partícula de nuestro alimento, somos alimento de Dios, porque estamos formados por su misma esencia, por el amor. Pero esta partícula de nuestro alimento se ha vuelto amarga. Y no solo eso, sino que alejándose de nosotros, la mayor parte se ha hecho pasto de las llamas infernales y alimento del odio implacable de los demonios, capitales enemigos nuestros y del hombre. Esta es la causa principal de nuestro pesar por la pérdida de las almas. Y esto, porque son nuestras, son cosas que nos pertenecen. Como también la causa que me impele a castigar es el amor grande que nutro por ellos para poder poner a salvo sus almas. Entonces Luisa le dice: Señor, parece que esta vez no tienes otra palabra que decir sino castigos. Tu poder tiene, mire, él pone en la boca de Luisa lo que a nosotros se nos ocurre siempre: tu poder tiene tantos otros medios de salvar a las almas, porque nos da miedo que Dios, a través de una enfermedad o de una cárcel, corrija a un hijo. Ay, Señor, ¿por qué no buscas otro medio que se convierta? Ese es en su sabiduría es el más perfecto. Y luego, si fuese cierto que toda la pena cayera sobre ellos, permaneciendo tú libre sin sufrir en ellos, ya me contentaría. Pero veo que ya estás sufriendo mucho por los castigos que has enviado. ¿Qué será si continúas enviando otros castigos? ¿Y qué dice Jesús? Con todo lo que sufro, el amor me incita a enviar más pesados azotes, y esto porque no hay medio más poderoso para hacer entrar en sí mismo al hombre que hacerle conocer lo que es su ser tan deshecho. Los otros medios lo fortalecen más, por lo cual confórmate con mi justicia. Veo bien que el amor que tú me tienes te incita mucho a no conformarte conmigo, y no tienes corazón para verme sufrir, pero también mi madre me amó más que todas las criaturas, y ninguna otra puede igualarse con ella, y sin embargo, para salvar a estas almas, se conformó con la justicia, y se avino a verme sufrir tanto. Si esto hizo mi madre, ¿cómo no lo podrás tú? Esto es lo que tenemos que recordar cuando Dios, porque a veces el sufrimiento nuestro no nos golpea tanto, cuanto el que Dios procura a aquellos que amamos. Y ahí tenemos que hacer como María, si ver sufrir al Hijo con valor, con entereza, o a ese ser que se ama, y tener el valor de decir: mira, Señor, lo que tengas que hacer, hazlo, para que este ser querido, cualquiera que sea, te conozca, te ame, te deje reinar en su vida. Lo que tengas que hacer, lo que tengas que hacer. Así sea tirarlo en una cama o meterlo en una cárcel o despojarlo de todo, lo que tengas que hacer. Porque siempre serán medios sabios, amorosos y justos. Ese es el sentido de los castigos. Es tan grande el amor hacia las criaturas, en el capítulo 87, que como un eco resuena en las regiones celestiales y llena la atmósfera y se difunde sobre la tierra toda entera. Pero ¿cuál es la correspondencia que dan las criaturas a este eco amoroso? Ay, corresponden con un eco de ingratitud venenoso, lleno de toda clase de amargura y de pecado, con un eco casi homicida, apto solo para herirme. Pero yo despoblaré la faz de la tierra, a fin de que este eco de veneno que resuena no aturda más a mis oídos. Yo no obro sino como un médico piadoso que tiene los extremos remedios para sus hijos, y estos hijos están llenos de llagas. ¿Qué hace este padre y médico que ama a sus hijos más que a su propia vida? Deja engangrenarse esas llagas, los hará morir por temor de que aplicando el fuego y los hierros lleguen ellos a sufrir. No, jamás. Si bien sentirá como que esos instrumentos se aplicaran en sí mismo, a pesar de ello, pone mano a los hierros, abre y corta las carnes, les aplica el fuego para impedir que la corrupción avance más.
Por más que muchas veces ocurre que en estas operaciones mueren los pobres hijos, no era esta la voluntad del Padre médico, sino la de verlos sanos. Así soy yo. Hiero para sanarlos, los destruyo para resucitarlos. Si muchos perecen, no es esta mi voluntad, esto es efecto solo de su malvada y obstinada voluntad. Es efecto de este eco venenoso que incluso viéndose destruidos, quieren hacerme llegar. Es el purísimo amor de Dios en los castigos. Por eso, en alguna otra parte, ahorita no recuerdo su capítulo, pero en otra parte él le dice a Luisa, ella le dice que por qué tantos terremotos, que por qué tantas cosas. Los castigos son necesarios para humillarlas y no hacerlo las enorgullece más. Entonces él le dice, ¿sabes? En esos momentos de catástrofe, terremotos, inundaciones, accidentes masivos, es donde yo más pesco almas para el cielo, porque los coge tan sorpresivamente eso, que su único pensamiento es hacia Dios, pedir su misericordia, clamar a Él. Entonces Dios aprovecha para moverlos al perdón y darles el cielo que les tiene preparado. Dice que es cuando menos oportunidad tiene el demonio de pescar almas, en esos momentos de pánico masivo, cuando hay esas muertes masivas. Y Él lo explica Él aquí, porque lo único que a Dios le interesa es la felicidad eterna de sus hijos. Él no nos creó para esta tierra, Él nos creó para el cielo. Y todo lo que Él realiza en nuestra vida va encaminado a eso, a llevarnos para que ocupemos el lugar, el puesto y el fin para el cual nos creó. Todo. Y lo que tenga que hacer con un hijo lo hace para darle la felicidad eterna. Eso es lo que a Dios le importa. Si le toca hacerlo sufrir aquí, no importa. Él sabe que esto es pasajero y que lo que va a permanecer es el cielo para nosotros. Y hacia allá nos lleva. Frente a esto, el hombre siempre se pregunta, la pregunta del hombre, sobre todo cuando menos conoce a Dios, es ¿por qué el mal? No entiende el amor de Dios frente al mal. La fe en Dios Padre Todopoderoso puede ser puesta a prueba, puede. Y ahora vamos a explicar ese puede ser puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento. ¿Por qué el catecismo dice puede ser puesta a prueba? Porque para el que cree verdaderamente que Dios es Padre, y cuando digo Padre, digo amoroso, digo tierno, digo bondadoso y todopoderoso, cuando yo creo firmemente eso, mi fe no sufre pruebas, porque ya está firme. Sencillamente, mi fe camina de victoria en victoria, porque cada acontecimiento, vamos a hablar primero del que tiene una fe firme, ya es certeza, el amor de Dios para ella es certeza. Le pasa lo de Job, porque la historia de Job se repite en todos nosotros en muchos momentos de nuestra vida. Job era feliz, lo tenía todo, y el demonio le dice a Dios, está feliz porque tú no le has puesto ninguna prueba, lo tienes con todo, plata, hijos, esposa, amistades, estima de todo el mundo, salud, todo lo tiene. Y dice Dios, no, te voy a probar que ese hijo es fiel, te permito que lo toques en sus bienes, no en su persona. Y entonces en el mismo día se le muere todo el ganado, quedó sin riquezas. ¿Qué alcanzó Job? Una victoria. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Que nosotros sería, todo esto es amor de Dios. Si Dios permitió que yo perdiera todos estos bienes, es para bien. Y Él lo quiere y yo lo quiero. Entonces ese momento no se vuelve para mí una tragedia, sino una victoria. Y ahí, en ese fiat que yo doy, triunfa la gloria de Dios en esa circunstancia. Luego le mata todos los hijos. Dios me los dio, Dios me lo quitó. Bendito sea Dios. Otra victoria. Y Dios no le había permitido tocar su cuerpo. Luego se lo permite tocar su cuerpo y todo su cuerpo se vuelve una llaga. Y Job
permanece fiel. Claro que Job no tenía todos los conocimientos que nosotros tenemos. Ahora nuestra respuesta tiene que ser mucho más perfecta y amorosa que la que fue Job. Entonces, por eso, para quien tiene esa fe, su fe no es puesta a prueba, sino su fe, cada momento, cada circunstancia se vuelve una oportunidad de victoria, para caminar de victoria en victoria. Igualmente para nosotros, cuando la fe es puesta a prueba, cuando no tenemos la certeza del amor de Dios, entonces viene la duda, pero si Dios me ama tanto, ¿por qué me pasa esto? ¿Sí? Si Dios es mi papá, ¿por qué permite esto? Porque nos hemos olvidado de que todo lo permite para bien y que la fe ahí es donde empieza a actuar, cuando las circunstancias se vuelven incomprensibles a mi razonamiento humano. Entonces es cuando la fe va más allá de la razón. No lo entiendo, parece un absurdo, es un descalabro a los ojos humanos, pero sé que para tu corazón es perfectísimo y que tu sabiduría no encontró otro medio más perfecto que este para mí en este momento. Fue lo que vivió María. A su hijo le hicieron todo, los tormentos mayores, los desprecios más grandes, la muerte más ignominiosa, el juicio más injusto, las calumnias más severas las sufrió su hijo, pero ella permaneció con esta certeza de victoria en victoria. Si tú estás permitiendo todo esto para tu hijo es porque es lo más perfecto y yo me uno a tu voluntad en estas circunstancias. Entonces, para el que cree, la fe no es puesta a prueba. Por eso dice, a veces Dios puede parecer ausente e incapaz de impedir el mal. Ahora bien, Dios Padre ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa en el anonadamiento voluntario y en la resurrección de su Hijo, por los cuales ha vencido el mal. La omnipotencia, casi que pudiéramos decir el colmo de la omnipotencia de Dios amorosa, fue hacerse impotente. Fíjense, tanto amor que con su omnipotencia se hizo impotente para demostrarnos su amor. Se hizo impotente en la encarnación, frágil, sometido a todo. Se hace impotente en la Eucaristía, que se deje profanar, que se deje someter a un culto satánico como ha sucedido en la Eucaristía, donde está Él vivo y real, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, que se deje ofender y vilipendiar y pisotear y escupir, como ha sucedido con la Eucaristía. ¿No es eso reducirse a la impotencia, el omnipotente? ¿Y solo por qué? Por manifestarnos cuánto nos ama, que ni siquiera nuestras injurias lo hacen retirarse de ahí. Él dijo, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, y lo está cumpliendo. Así ni nos acordemos de Él, lo dejemos solo en las iglesias, lo ofendamos, porque hoy los templos se han vuelto unos mercados. A la gente no le importa el templo, no respeta el silencio del templo. Termina la misa y empezó la feria en los templos. Ni siquiera esperan salir para saludarse o empezar a comentar lo que sea. Pero Él está ahí fiel, pudiendo hacer muchas cosas, pero no las hace, porque con su impotencia nos está manifestando su infinito amor. Es lo más grande. Su anonadamiento voluntario, ahí nos ha manifestado de la manera más misteriosa su omnipotencia, su grandeza. La necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. En la resurrección y en la exaltación de Cristo es donde el Padre desplegó el vigor de su fuerza. Ahí, en la crucifixión, manifestó la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes. Es que es tan bello. Diríamos, bueno, si Dios es omnipotente y Adán y Eva poseían la voluntad de Dios, entonces ¿por qué pecaron? Porque Dios permitió que pecaran. ¿Y por qué permitió que pecaran? Porque nos iba a dar un don.
más grande, como fue la redención, para podernos dar a conocer de una manera más grande y maravillosa su amor misericordioso. Porque ¿dónde hemos podido conocer la misericordia sino en el pecado? Son los misterios del amor, de su omnipotencia amorosa. Él pudo haberlo impedido, pero lo permitió, porque de ahí iba a sacar grandes bienes. Por eso, solo la fe puede adherir a las vías misteriosas de la omnipotencia de Dios. Solo la fe. Por eso es tan difícil cuando alguien no tiene fe que entienda estos modos misteriosos de Dios. Es difícil. El suicidio, la desesperación, los problemas psiquiátricos por causa de acontecimientos fuertes son consecuencia de una fe débil. Por eso se descontrola el hombre, pero cuando el hombre vive esta certeza, nada lo descontrola, nada lo saca de esa paz imperturbable, porque está anclado en esa verdad del infinito amor y la omnipotencia de Dios. ¿Acaso Dios no puede impedir esta guerra que se está dando en el Medio Oriente, que está causando tanto desastre? Claro que sí lo puede impedir. Si lo está permitiendo, es para bien. No lo entendemos, no vemos el bien, pero es para bien. Cuando el hombre vive esta certeza, mire, nada le asombra, de nada se extraña, nada le impresiona de Dios. Conchita Cabrera de Armida dice: el alma verdaderamente humilde, o sea, el alma que se conoce a sí mismo y conoce a Dios, ni se admira ni se mira. No se mira a sí misma porque ya se sabe nada, y no se admira de Dios porque lo grande es natural en Dios, ¿o no? Claro. Si Dios es Dios, pues todo lo que sale de Dios tiene que ser extraordinario para nosotros, porque son acciones de un Dios. Entonces, todo lo de Dios es grandioso. Yo no tengo por qué sorprenderme de las cosas de Dios. Esta admiración es más en sentido de sorpresa, de extrañeza, ¿no? Me admiro en cuanto que lo alabo, contemplo las maravillas de Dios, pero no sorprenderme porque Dios es Dios. Que, como ya les decía, que un condenado Dios lo devolvió, sí, se lo puede hacerlo. Que un santo sembró un palo y resultó una vid, creo que fue Santa Rita, que la superiora le puso por obediencia a sembrar un palo de escoba y regarlo todos los días, y de ese palo de escoba floreció una vid. Todavía existe. Premia la obediencia. Dios movió el corazón de la superiora para que le pusiera esa obediencia absurda, porque sabía que esa hija iba a ser fiel y su fe iba a ir más allá de lo normal, de lo humano, de lo lógico, y él, a través de ese acto de obediencia, de fe purísima, iba a mostrar su poder. Puede Dios hacerlo, ¿por qué no? Y así tantas cosas no ha hecho Dios, ¿no? Porque Él es omnipotente, pero solo la fe. Entonces el que tiene fe no le sorprende. No recuerdo qué santo fue que vinieron corriendo a decirle: ¡corra, que el niño Jesús se apareció en la hostia! Pues ahí está, ¿no? Pero se dejó ver. Entonces dijo: no, vayan ustedes, yo no tengo necesidad de ir para creer que Él está ahí y que está en mí. ¿Ya? O sea, no necesita de hechos extraordinarios para creer ya. Que se apareció en la hostia, eso es lo normal. No, nada de eso nos tiene que sorprender. Nada es pues más propio. Este numeral 274 es importantísimo. La fe se gloría, esta fe se gloría de sus debilidades con el fin de atraer sobre sí el poder de Cristo. Antes de continuar con el 274, es importante esto: gloriarnos de nuestras debilidades. Sepámonos nada, sintámonos gozosos
de ser imperfectos y de que nos vean imperfectos. Porque yo reconocer mis defectos es fácil, ¿verdad? Pero que otro me los diga a mí no es fácil. Ahí sí me incomoda. Pues yo debo gloriarme de mis debilidades, de mis imperfecciones, de mis defectos. Y gloriarme no solo de yo conocerlos, sino de que los otros los conozcan. Porque mientras más débil soy, más frágil, más defectuoso, más merecedor me hago del poder de Dios, de su misericordia, porque Él ama lo pequeño, lo débil, lo frágil, lo despreciable del mundo. Eso es lo que Él más ama. No recuerdo la cita, pero hay una parte del Evangelio que dice: teme cuando todos hablen bien de ti. Teme. O sea, no te agrade que te alaben tanto, no te agrade que todo el mundo te aplauda, no te gloríes en eso. Gloríate en tus debilidades, en tus imperfecciones, en que te vean miserable. Parece un lenguaje raro, pero es el lenguaje de la palabra de Dios. Nada es pues más propio para afianzar nuestra fe y nuestra esperanza que la convicción, miren, convicción profundamente arraigada en nuestras almas de que nada es imposible para Dios. Convicción profundamente arraigada de que nada es imposible para Dios. Pero esto no lo tomemos como se toma mucha gente. No, es que yo sé que nada es imposible para Dios. Ay, sí, Señor, tú tienes que hacer que yo me gane ese carro. Yo creo que nada es imposible y tú lo puedes hacer, Señor. Tú puedes hacer que salgan los números de la lotería que yo compré. Es una forma de manipular la palabra del Señor. Ay, Señor, nada es imposible. Yo sé que tú puedes curar, yo sé que tú puedes curar este cáncer, yo sé que tú puedes evitar esta operación, Señor, hazlo. Yo tengo fe que tú lo puedes hacer. Sí, pero esa no ha de ser. Esa es una forma de manipular. Eso no es fe. La fe es creer en su palabra, y su palabra dice: todo lo permito para bien. Nada sucede sin que Él lo permita. Señor, si tú has permitido esta enfermedad, es para bien. Si es tu voluntad, se curará. Si tú quieres, se curará. Si tú no lo quieres, no se curará. Que reine tu voluntad en esta situación. Esa es la verdadera fe. No es con nuestra falsa fe tratar de obligar a Dios a que haga lo que queremos, que a eso es que se está reduciendo la oración del católico, y a eso se está reduciendo ese creer que nada es imposible para Él, a eso, a obligarlo, nuestro capricho, y eso es lo que está malo, porque eso es lo que estamos haciendo en muchas partes. A eso se está reduciendo muchas veces los grupos de oración. Y entonces la gente va a los grupos de oración para manipular la omnipotencia, si así pudiera. Claro que no la puede manipular, porque Dios lo que quiere lo hace. El problema es que como es una fe falsa, entonces la gente pronto se retira de Dios o de la oración porque no consiguió lo que quería, tanto que recé. No es que perdió la fe, es que no la tenía. Es que perdió la fe porque estaba empeñada en que se lograra esta gracia o esta sanación y no la logró. No perdió la fe, sencillamente no la tenía. Como era una fe interesada, una fe falsa. Por eso esta certeza arraigada de que nada es imposible nos tiene que llevar a decir: si Dios no ha producido esta sanación es porque no la quiere. Si Dios permitió este accidente, es porque es lo mejor de lo mejor de lo mejor para ese momento. Si no evitó el accidente, es porque permitirlo era lo mejor. Esa es la fe. A eso que nos tiene que llevar esta verdad: nada es imposible para Dios. Señor, nada era imposible. Tú podías impedirlo, no lo impediste, es para bien. Tú ibas a empezar el viaje, te encomendaste a Dios, pusiste ese viaje en sus manos, ya estaba en sus manos. Pero para acordarnos que está en sus manos, nosotros en nuestra oración lo ponemos en sus manos, pero es una forma de recordarnos que está en sus manos. Y empezaron el viaje amando
y orando a Dios. Y acá estaba rezando cuando el accidente, voluntad de Dios. Pudo impedirlo, no lo impidió, es para bien. Esa es la fe. Bueno, cuando hay esta fe arraigada en nuestras almas, porque todo lo que Él propondrá luego a nuestra fe, las cosas más grandes, las más incomprensibles, así como las más elevadas, por encima de las leyes ordinarias de la naturaleza, en la medida en que nuestra razón tenga la idea de la omnipotencia divina, las admitirá fácilmente y sin vacilación alguna, porque todo lo esperamos de su omnipotencia y de su bondad, todo. Por eso con Job, el justo, confesamos: sé que eres todopoderoso, lo que piensas lo puedes realizar. Ya hoy, con un conocimiento más perfecto de Dios, no decimos como Job, lo que piensa lo puede realizar, no, porque en ese acto único de Dios, pensar y realizar es lo mismo en Dios, es un solo acto. Él lo quiere, lo hace, es un solo acto. Fiel al testimonio de la Escritura, la Iglesia dirige con frecuencia su oración al Dios Todopoderoso y Eterno, creyendo firmemente que nada es imposible para Dios. Dios manifiesta su omnipotencia, convirtiéndonos de nuestros pecados y restableciéndonos en su amistad, ya lo vimos. Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder en el perdón y la misericordia. De no ser por nuestra fe en que el amor de Dios es todopoderoso, ¿cómo creer que el Padre nos ha podido crear, el Hijo rescatar y el Espíritu Santo santificar? Ahora, este numeral nos dispone a meditar precisamente en el misterio de la creación, en el que hoy el hombre se está haciendo bolas porque por no creer en la omnipotencia se está inventando miles de cosas para explicarse de dónde salimos nosotros, porque no pueden creer que Dios con su palabra lo hizo todo en un solo acto. Ellos no lo pueden creer. Y el catecismo nos lo explica bien y quiero que lo entendamos muy bien para que no nos dejemos engañar tan fácilmente con estas explicaciones científicas. En el principio Dios creó el cielo y la tierra, nos dice el libro del Génesis, ¿no? La creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios. Para entender por qué la redención y por qué la santificación y por qué el reino de su voluntad, tenemos que entender el principio, la creación. De ahí arranca todo el misterio del hombre, todo el misterio de Jesús en la encarnación y redención, y todo el misterio de la obra santificadora del Espíritu Santo tiene su explicación a la luz de la creación. Por eso es tan importante entenderlo. El comienzo de la historia de la salvación, que culmina en Cristo, inversamente, el misterio de Cristo es la luz decisiva sobre el misterio de la creación. Revela el fin en vista del cual al principio Dios creó el cielo y la tierra. Desde el principio Dios preveía la gloria de la nueva creación en Cristo. Vamos a explicar esto, que es bien hermoso. Dios vive en un acto único. En ese acto único todo está. Dios se ama a sí mismo y explota de amor y crea al hombre y reproduce en el hombre, porque cuando crea a Adán y Eva, en Adán y Eva está toda la humanidad. Entonces, cuando crea a Adán y Eva, multiplica en el hombre la imagen de su Hijo para amarse a sí mismo en el Hijo, porque Dios no puede amar nada que no sea Él. Entonces nos ama a nosotros en cuanto que se está amando a sí mismo en cada uno de nosotros. Y todo lo que puso en la creación, que son reflejos de Él, sus atributos puestos en cada cosa creada, era para que ese amor que Él puso en la creación lo recibiera su Hijo, el que había reproducido en cada uno de nosotros. De manera que cuando el pecado original se da, ya no hay quien reciba ese amor, porque ya se retiró la voluntad de Dios del hombre. Pero como en ese acto único y eterno de Dios ya estaba la redención, lo dice aquí el catecismo, desde el principio Dios preveía la gloria de la nueva creación en Cristo. Él sabía que Cristo, su Hijo,
Aquí en la tierra el Dios hombre iba a hacer todo lo que la humanidad desde Adán y Eva no iba a hacer, o sea, recoger la gloria de su amor en la creación. Entonces, como preveía esa nueva creación en Cristo, ese nuevo Adán, por eso toda la creación fue hecha para su Hijo. Luego nos lo dice el apóstol, por Él, con Él y en Él fueron creadas todas las cosas. Por eso el hombre le dará gloria a Dios, demostrará amor a Dios, complacerá a Dios cuando llegue al orden para el cual fue creado, cuando sea un Jesús. Mientras no seamos transformados en Jesús, no podemos darle gloria perfecta al Padre, ni podremos recibir plenamente su amor, ni podrá cumplirse en nosotros perfectamente el fin de la creación. Es tan importante esto de la creación que en la lectura de la noche de Pascua, el domingo de sábado en la noche, la primera lectura siempre es sobre la creación, el Génesis. El relato de la creación es siempre, dijéramos, una enseñanza importante y obligada. Por eso a los catecúmenos, antes de prepararlos para el bautismo, se les instruye sobre la creación para que entiendan de dónde vienen y a dónde van. Por eso esta catequesis sobre la creación reviste una importancia vital, pero no como la están dando ahora, porque la creación nos habla de los fundamentos mismos de la vida humana y cristiana. Ella nos explica para qué fuimos creados, cuál es nuestro fin, a dónde vamos, de dónde venimos. Por esto el origen y el fin en el hombre son inseparables y tenemos que conocerlos. Sin embargo, la ciencia, los numerales 283 y 284, nos dicen algo. El hombre, ante estos interrogantes, sobre todo cuando no ha conocido la revelación, empieza a investigar de dónde viene el mundo, cuándo empezó. Y estas investigaciones han dado resultados interesantes. Se han descubierto que en el principio, en las edades prehistóricas, existieron animales y especies que ahora no existen y tenían características especialísimas, eran gigantes, ¿no? Como la raza humana al comienzo, como el hombre no tenía el vestido, pues su piel estaba cubierto de pelo para protegerse del frío, proteger la piel. Cuando ya el hombre inventa el vestido, todo eso va transformándose. Esa evolución de las costumbres del mismo cuerpo del hombre en razón de su forma de vivir es pura sabiduría de Dios en el curso de la historia, sabiduría amorosa. Pero el hecho de que, bueno, esas investigaciones han sido interesantes y nos va mostrando cómo Dios va equilibrando las cosas. Existieron los animales gigantes cuando habían los hombres gigantes. Cuando desaparecieron los hombres gigantes, pues Dios desapareció los animales gigantes en proporción, ¿no? Todo ha sido una justa proporción. La Iglesia ha dejado que los hombres en la ciencia vayan investigando todas estas cosas para que vayan descubriendo la grandeza del Creador y admirándolo en sus obras. Y dice el catecismo muy hermoso, para que los investigadores junto con Salomón digan: fue Él quien me concedió el conocimiento verdadero de cuanto existe, quien me dio a conocer la estructura del mundo y las propiedades de los elementos, porque la que todo lo hizo, la sabiduría, me lo enseñó. Pero el interés de estas investigaciones sobre el cosmos y el hombre no nos deben interesar en razón de cuándo fue que apareció el hombre, sino más bien descubrir cuál es el sentido de tal origen. Porque si está gobernado por el azar, un destino ciego, una necesidad anónima o bien un ser trascendente, inteligente y bueno llamado Dios. Estas investigaciones las hacen los que no conocen esto. Pero el que ha recibido la revelación, porque Dios, miren, Dios sabe que nuestra inteligencia y nuestro entendimiento por sí mismo no puede llegar al conocimiento perfecto de la verdad. Dios eso lo sabe porque no somos limitados. Entonces Él sabe que por la sola razón nosotros vamos a llegar a un conocimiento imperfecto y a veces errado, que es lo que ha pasado con la ciencia. Entonces está diciendo que venimos del mono o que venimos de un pescado
porque el hombre ha querido llegar a la verdad, no le ha creído la revelación. Dios, sabiéndonos limitados e imperfectos, nos ha manifestado Él mismo, nos ha revelado Él mismo el principio, cómo fue que se dieron las cosas. Entonces nos cuenta que por su palabra fueron creadas todas las cosas, y nos cuenta que por su palabra fue creado el hombre, lo dice el numeral 287. La verdad en la creación es tan importante para toda la vida humana que Dios en su ternura, miren qué hermosura, quiso revelar a su pueblo todo lo que es saludable conocer a este respecto. Y si Dios nos lo reveló, si nos dio una fuente de conocimiento perfecta y sabia, ¿para qué nosotros buscar otras fuentes imperfectas y erradas? Es que es más allá del conocimiento natural que todo hombre puede tener del Creador. Confrontar Hechos 17, 24, 29 y Romanos 1, 19, 20. Dios reveló progresivamente a Israel el misterio de la creación, progresivamente. El que eligió a los patriarcas, el que hizo salir a Israel de Egipto y al escoger a Israel lo creó y formó, se revela como aquel a quien pertenecen todos los pueblos de la tierra y la tierra entera, como el único Dios que hizo el cielo y la tierra. La existencia de Dios creador puede ser conocida con certeza por sus obras gracias a la luz de la razón humana, aunque este conocimiento es con frecuencia oscurecido y desfigurado por el error. Por eso la fe viene a confirmar y a esclarecer la razón para justa inteligencia de esta verdad. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece. Por eso yo digo, no entiendo cómo en los cursos bíblicos, cuyo objetivo debe ser reafirmar la fe por el estudio de la palabra de Dios, ¿cómo es que en los cursos bíblicos pierden hasta 2 y 3 meses estudiando razones humanas para explicar los hechos divinos? Y entonces estudian el evolucionismo y estudian todas estas teorías que nos da el numeral 285, promovidas por filósofos errados acerca de los diferentes orígenes. El panteísmo, que dice que todo es Dios, ¿no?, que el mundo es una emanación necesaria de Dios. El maniqueísmo o el dualismo, que dice que hay dos fuerzas, el bien y el mal, la luz y las tinieblas en lucha permanente, habla de dos principios eternos. El materialismo, que niega todo lo que es espiritual. El gnosticismo, que dice que el cuerpo es malo, entonces rechaza todo lo que se refiere al cuerpo y tiene una mezcla de ideas bastante raras. El deísmo, que admite que todo es hecho por Dios, pero a la manera de un relojero que lo abandonó, o sea, no crean en la providencia de Dios. Todos estos errores, que sabemos que son errores, ya sabemos que son errores, entonces dejémoslos como errores. ¿Para qué le perdemos tanto tiempo a los errores? En vez de dedicarle el tiempo a conocer la verdad. Por eso la revelación de la creación es inseparable de la revelación y de la realización de la alianza del Dios único con su pueblo. La verdad de la creación se expresa con un vigor creciente en los profetas, en los salmos, en la liturgia, en todas las palabras de la Sagrada Escritura. Todas las palabras de la Sagrada Escritura. Y qué bueno que las podamos estudiar ahí, las verdades de la creación, el origen del hombre y de su fin en Dios, el orden de la creación, la bondad de la creación, la vocación del hombre, el drama del pecado, la esperanza de la salvación. Todo esto está explicado en la Sagrada Escritura. ¿Por qué tenemos que buscar otras fuentes? Teorías baratas, infundamentadas, erradas. Todo esto, leído a la luz de Cristo en la unidad de la Sagrada Escritura y en la tradición viva de la Iglesia, siguen siendo fuente principal para la catequesis de los misterios del comienzo: creación, caída del hombre, promesa de salvación. En el volumen 16
El capítulo 55, se los voy a dar por si no alcanzamos a verlos ahorita. Volumen 16, capítulos 55 y 45, hablan sobre la creación. Y del volumen 14, el capítulo 14 y el capítulo 56. Vamos a leer el capítulo 45 del volumen 16, un poco porque para no demorar. Dice: hija mía, toda la creación fue creada para que todos hicieran mi voluntad. La vida de las criaturas debía correr en mi querer como corre la sangre en las venas. Debían vivir en él como verdaderos hijos míos. Nada debía serles extraño de todo lo que a mí me pertenece. Nada. ¿Por qué nos es extraño tantos animales? Porque perdimos su unidad con Dios. A Dios le pertenecen las culebras, los sapos, los insectos. ¿Por qué a nosotros nos es extraño? Porque estamos en desorden. Ahí encontramos la explicación de todo. Yo debía ser su tierno y amoroso padre y ellos debían ser mis tiernos y amorosos hijos. Entonces, y como la finalidad de la creación fue esto, a pesar de que otras generaciones hayan sido antes, lo cual dice nada, serán puestas después, y mi voluntad pondrá primero a aquellos que habrán sido y que serán fieles en mantener íntegra la finalidad para la que fueron creados. Por haber mantenido la finalidad de la creación, se distinguirán entre todos. ¿Cuál es la finalidad de la creación? Que las criaturas debían correr en su querer como corre la sangre en las venas. Por haber mantenido la finalidad de la creación, se distinguirán entre todos, señalados como refulgentes gemas con la aureola de nuestra voluntad. Todos les concederán paso libre para que ocupen su primer puesto de honor. Por eso el hombre tiene que conocer para qué fue creado, para que sienta deseo de recuperar eso y se pueda disponer a recibir este reino de la voluntad de Dios que Dios nos quiere dar. Por eso es tan importante la catequesis de la creación, que el hombre entienda eso. De lo contrario, no. En el volumen 14, en el capítulo 14, hija de mi querer, mi aliento omnipotente te da la vida de mi querer. En toda la creación aletea mi voluntad. No hay cosa en la que mi querer no tenga su sello. Al pronunciar el fiat, al crear las cosas, mi querer tomó el dominio y se hizo vida y conservación de todas las cosas. Vida y conservación de todas las cosas. En todas las cosas aletea su querer. Se hizo vida. Les recomiendo leer los capítulos que ahorita no pudimos leer para que vamos comprendiendo más este bellísimo regalo de la creación. Terminamos entonces hasta el numeral 289. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén.